Bienvenidos a todos, buenas tardes. Les doy la bienvenida al webinar de miectomía septal quirúrgica. Mi nombre es Juan Andrés Montero, soy miembro del Comité de Residentes de LEICES 2025 de cirugía cardíaca y embajador de LEICES en Uruguay. La sesión de la tarde de hoy la vamos a estar estructurando en dos partes. El primer bloque, una charla con un experto sobre la miectomía septal quirúrgica, nos va a dar algunos tips, algunos trucos, algunas precauciones que hay que tener. Y después una segunda parte donde un residente del miembro de nuestro comité va a exponer un caso clínico donde vamos a aplicar un poco la práctica de los conceptos previos. Si les parece, vamos comenzando con la primera parte. Voy a presentar al doctor Eduard Quintana, profesor asociado de cirugía cardíaca de la Universidad de Barcelona. Es coordinador académico del Hospital Clínic de Barcelona y es un cirujano con gran experiencia en el manejo de las miocardiopatías hipertróficas y con un gran manejo de la miectomía septal quirúrgica hoy en día. Doctor Quintana, bienvenido y lo escuchamos. Hola, ¿qué tal, doctor Montero y al resto? Muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Y nada, me alegra mucho ver que hay audiencia en este tema, que como sabéis, en el tema de la miocardiopatía hipertrófica nos enfrentamos a un desafío en mantener esta, digamos, gran operación viva ante la complejidad de la entrada de los inhibidores de la miosina y otras terapias que van a hacer más difícil que os lleguen pacientes, excepto que lo hagáis muy bien, ¿vale? Entonces, es imposible que a lo largo de, creo que voy a estar media horita, si me dejáis, hablando del tema, es imposible que os hable de todos los aspectos de esta patología y de los aspectos quirúrgicos, etcétera. O sea, os voy a hacer pinceladas y deciros también que yo llevo ahora pues unos 13 14 años haciendo y viendo miectomías septales, pero aún no lo he aprendido todo. O sea, si os doy esta charla el año que viene o dentro de 2 años, probablemente habrá cosas que habrán cambiado. O sea que tened una mentalidad abierta porque no todo lo que diga aquí igual es lo que se va a mantener en el tiempo, ¿vale? Entonces aquí el tema del que os voy a hablar hoy es una relación interesante, ¿no? Entre la válvula mitral, el septo y cómo estas dos estructuras pues acaban generando obstrucción en una proporción importante de pacientes con miocardiopatía hipertrófica y, y por qué ocurre, ¿no? Esta obstrucción en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sabéis que esto es fundamentalmente Te cuido debido acá, Marina, nos vemos. al SAM, que no clásicamente se ha pensado que era debido a esta hipertrofia septal que causaba un efecto de Venturi, pero cada vez más vamos entendiendo que hay mecanismos que justifican. ah, me, Perdón, que le he hecho un lío aquí con el. Me he perdido la pantalla ahora. Ahora, vale. Ahí se ve Hay bien. otros mecanismos, sí se viene, vale. Hay mecanismos que no claramente pues justifican de mejor forma la presencia de esta anormalidad fisiopatológica, ¿vale? Yo diría que actualmente, cuando pienso en la fisiología obstructiva en esta enfermedad, nunca pienso en el efecto Venturi. Y aquí pues hay algunos trabajos que lo explican con mucho detalle. Yo os lo voy a intentar simplificar de una forma que he ido digiriendo a lo largo de los años y que me facilita actuar en estos pacientes, ¿vale? Y en el fondo todo se trata de entender cómo ocurren las fuerzas hidrodinámicas dentro del ventrículo. Y aquí hay una imagen no muy, muy bonita. Aquí en la izquierda veis que se puede ver incluso movimientos sistólico anterior de la válvula mitral antes de que haya flujo a través de la válvula aórtica, con lo cual eh, esto ya descalifica el tema digamos, del efecto Venturi como causante y hay que pensar más en cómo están dispuestas las estructuras, sobre todo valvulares, en las diferentes fases del ciclo cardíaco y cómo los flujos intracavitarios acaban empujando la válvula mitral hacia el septo y provocando una obstrucción dinámica. Que sabéis que he estado en China y he aprendido bastante de esta patología viendo muchísimos casos ahí. Cuando vi la presa de las tres gargantas, no dejé de pensar, ¿no? China, hipertrófica y tal, y cómo
cómo la cirugía en esta enfermedad es entender bien esta enfermedad. A través de la cirugía somos capaces de redirigir los flujos, los vórtices de flujo intraventricular para poder resolver la obstrucción intracardíaca. Pero antes de todo esto, pensemos cómo es el flujo de sangre normal dentro de un corazón, ¿vale? El otro día lo veíamos en quirófano, estaba Juan viendo un caso que había aire residual dentro del corazón y podíamos ver, no veíamos, ¿no?, speckle tracking y cosas, veíamos las burbujitas como discurrían en diástole por la parte posterior del ventrículo hacia el ápex, corrían hacia la parte anterior y este mismo flujo, si sigue esta dirección, pues de alguna forma empuja la válvula mitral hasta la parte posterior del ventrículo, de tal forma que no ocurre obstrucción, ¿no? La válvula mitral se separa, no hay SAM, por tanto no hay obstrucción dinámica, ¿no? Y esto es el flujo normal de un corazón, digamos, normal, incluso a veces con ¿Puedes bajar ciertos el grados, volumen? ciertos grados de hipertrofia septal. Entonces, ¿por qué ocurre? Hay dos tipos, yo creo que podemos definir bastante bien y luego lo veremos en ejemplos, dos tipos de SAM, el que le llamamos el SAM eyectivo y el SAM vertical, ¿vale? Y no os preocupéis, os lo voy a desglosar después cada uno de ellos. Eh, y estos dos mecanismos de SAM se pueden solapar en un mismo paciente. Y sabéis que en esta patología los fenotipos son extremadamente variables y cada paciente que operamos es distinto del que hemos operado previamente y del que vamos a operar después. Y hay que entender cada anatomía y cada fisiopatología de una forma muy individual. ¿Vale? En el SAM eyectivo, ahora hablaremos del SAM eyectivo. El SAM eyectivo es aquel que entendemos, y aquí hay una ilustración con dibujos de mis niños, es cuando decimos que la hipertrofia septal predomina como mecanismo de producir movimientos sistólicos anteriores de la válvula mitral, SAM y obstrucción. Fijaros aquí, ¿no? En sístole, este flujo, de alguna forma, por culpa de esta hipertrofia septal, se redirige de tal forma que choca en la parte posterior de la válvula mitral y puede empujarla hacia adelante, provocando SAM y provocando obstrucción, y también provocando diferentes grados de insuficiencia mitral en función de cómo sea la longitud de los dos velos y la relación que tengan los dos velos de la válvula mitral. En cada paciente puede ser distinto. Puede haber muchísima insuficiencia mitral y puede haber ninguna, y los dos pacientes pueden tener una obstrucción gravísima, ¿vale? Nada, solo decir que esto es un patrón morfológico de obstrucción típica, ¿no? El típica daga eh, late picking, ¿no?, en forma de daga, donde veis la punta, ¿no? Veis que ocurre este pico al final de la sístole, ¿vale? Y esta morfología donde el pico es más al final es muy típica de obstrucción dinámica. Hay otras ondas diferentes de obstrucción. No voy a entrar mucho en detalle, pero solo para recordar que esta es la morfología típica, ¿no?, de esta enfermedad con obstrucción dinámica del tracto de salida. Y esto, ¿no?, pues esta velocidad, con la velocidad podemos calcular el gradiente y arbitrariamente se ha dicho que, ¿no?, un gradiente de más de 30 milímetros de mercurio es lo que transforma esta patología en hipertrófica, miocardiopatía hipertrófica, y aquellos pacientes en los que no somos capaces de generarles un gradiente por encima de 30, da igual que sea en ejercicio o en reposo, pues son pacientes no obstructivos, ¿vale? Y ahora hoy hablaremos fundamentalmente de la obstrucción, de los pacientes obstructivos. Fijaros, esto es lo que yo diría, bueno, si los que vais a empezar a hacer estas operaciones, yo os diría que este es el fenotipo ideal para empezar a hacer, ¿no?, esta cirugía, ¿no? Hipertrofia fundamentalmente basal, muy concentrada en la parte más alta del septo interventricular y con una mitral que no es extremadamente larga, y sabemos que en estos pacientes, si haces una buena miectomía, resuelves la obstrucción, ¿vale? Pero para todos estos pacientes, pues hay que ir preparados a las operaciones hombre, lo que seguro que tendremos en todos los pacientes es una ecografía transtorácica para ver, ¿no? Se habrá documentado el grado de obstrucción, tanto en reposo como en valsalva o a veces incluso en ejercicio, si hay que lucidar obstrucción dinámica. Veremos el grado de regurgitación mitral tanto en reposo como en ejercicio o valsalva. Todo esto son cosas importantes luego para la operación. Entenderemos si hay otros participantes en la insuficiencia mitral, si hay prolapsos, si hay otras cosas, y también, ¿no?, entender la función ventricular y otras valvulopatías asociadas que pueda haber. Además de la ecografía, necesitaremos, pues, alguna otra herramienta para detallar un poco mejor la anatomía, ¿no?, miocárdica, para saber dónde vamos a resecar. Estos pacientes, en algún momento de su vida,
¿no? Según las guías clínicas deberían tener una resonancia magnética para saber si hay fibrosis y estratificar el riesgo de muerte súbita, con lo cual esto nos puede servir como ¿no? herramienta para ver la morfología septal. Hay pacientes que no se puede hacer resonancia porque lleven marcapasos de desfibriladores que no sean compatibles o porque sean claustrofóbicos, entonces el TAC también nos puede servir para detallar bien la morfología miocárdica y ver otras cosas como calcio en la aorta, enfermedad coronaria. Vale, aquí, como muchas otras cosas, ¿no? Las diapositivas lo aguantan todo, los papers lo aguantan todo y los dibujitos son muy bonitos. Pero yo os digo que si vais con la idea de hacer esta operación en cualquier paciente que tenga obstrucción dinámica, vais a matar a mucha gente, ¿vale? Pues está muy bien, las ilustraciones son preciosas, pero no podemos ir con la idea de hacer pues la operación, por ejemplo, del medio o la derecha a cualquiera de los pacientes que tienen obstrucción dinámica, porque no todos requieren este grado de resección. Por lo tanto, hay que tener pues, muy calculado. ¿Qué? Que ya viene Hay que tener muy calculado el grosor septal en cada región y hacerse una composición mental de cómo es ese septo y dónde vamos a, ¿no? querer resecar para eliminar la obstrucción. Ya os he dicho esto, pues nos ayuda la resonancia o el CT scan. Aún hoy en día, el gold standard del tratamiento para esta patología, donde hay evidencia a muy largo plazo, donde tenemos la mayor, ¿no? mayores datos de efectividad, donde la operación está reconocida en las guías clínicas, ¿no? En los centros de gran expertise en el manejo de esta patología es Pusternoton, ¿vale? Y bypass cardiopulmonar. En general, la mayoría de pacientes se pueden hacer con canulación de la aorta ascendente, una cánula venosa sola en la aurícula derecha y se puede uno poner un ven para vaciar mejor las cavidades izquierdas y este ven puede estar pues, o en la aurícula izquierda o en el ventrículo izquierdo. Yo cada vez tengo más tendencia a ponerlo en la aurícula izquierda, pero bueno, hay cirujanos que no ponen también. Y se puede hacer con un aspirador de bomba en función de la experiencia que uno tenga, en función de qué tal grande sea la aorta, cuánta exposición puedas conseguir incluso con un aspirador puesto en la aorta. ¿Vale? Entonces esto lo vais a tener que juzgar. Y en otros pacientes, pues normalmente cardioplegia enterógrada y a veces un solo shot es suficiente, porque no tienen por qué ser pinzamientos muy largos. El instrumental que usamos veis que es muy sencillo, no es una operación cara, de hecho es de las más baratas que hay. El material no es sofisticado, es muy importante tener una fuente de luz buena porque para ver bien distalmente en el ventrículo ¿no? es muy complejo, sin luz no se puede hacer bien esta operación. Entonces, fijaros, en quirófano ya, dos de las proyecciones más usadas para determinar o para ayudarnos a hacer la operación son estas dos. ¿Vale? Quedaros en que el 4 cámaras nos ofrece, pues, de alguna forma, información anatómica del septo interventricular en la parte inferior del septum y a vuestra derecha, a unos 135 grados más o menos, en este plano medio esofágico largo, nos da idea del septo anterior eh, que lo podéis ver aquí, ¿no? En esta misma proyección, un SAM claro y cómo se correlaciona esta región, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Esta es la zona que se correspondería a la que veis en la izquierda, el septo anterior justo debajo de la coronaria derecha. ¿Cómo hacer la exposición de la aorta y cómo hacer la ortotomía? Bueno, yo también lo he probado todo, he hecho ortotomías transversas, hago ortotomías en joystick, depende del caso. Si los pacientes tienen aortas muy grandes, pues se puede hacer una ortotomía transversa baja. Cuanto más bajo estéis, más cerca de de la corona derecha estéis, probablemente más cómodamente trabajaréis. Pero bueno, hay que vigilar luego tener suficiente espacio para cerrar la aorta cómodamente, ¿no? Si hacéis una ortotomía penetrando en la unión sinotubular y metiéndose en el seno no coronario, pues también la exposición es muy buena. Lo que pasa es que si vais tirando mucho, es fácil de que se vaya, ¿no? rasgando la aorta ahí y hay que vigilar, ¿no? Porque luego pues, puede costar a veces incluso cerrarla y si hay que volver a entrar en circulación para el corazón para hacer más miectomía, pues tendréis una aorta que cada vez va a complicarse más, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué os funciona y decidirlo en cada caso en concreto. Hay algunos pacientes que tienen calcificaciones en esta zona
y esto lo va a hacer más difícil. La resección, pues empieza, fijaros, la resección, clásicamente, ¿qué dicen los libros, no? 3 milímetros por debajo del anillo valvular aórtico. Bueno, esto puede ser verdad en un porcentaje de pacientes, pero no muy alto. De hecho, la mayoría de pacientes que operamos, fijaros aquí en la derecha el punto de obstrucción, donde choca la mitral con el septo interventricular, pues quizás está a más de 1,5 cm del plano anular aórtico. Y aquí además hay poco septo en la parte más basal. Ya, si hacéis una resección a 3 milímetros de la válvula aórtica, esto no va a aportar nada, solo incrementará el riesgo de bloqueo AV, de tener una comunicación interventricular allí en esta anatomía en concreto, y no vais a corregir, excepto que lleguéis muy distalmente, la obstrucción, que emana de un punto mucho más distal en el ventrículo. ¿Vale? La resección tiene tendencia. ¿El puntero lo veis? Sí, vale, perfecto. Normalmente lo que se dice es que no, la resección se empieza justo por debajo de la coronaria derecha y se extiende a la izquierda hacia el trígono de la bola mitral, pasando por debajo del tronco común. Esto sería la resección así más anterior y lateral, pero ya os he dicho que hay que juzgar la resección en función de la anatomía de cada paciente. ¿Vale? Este es un mensaje muy importante que solo lo he ido aprendiendo con los años. ¿Qué otros pasos para poder hacer una buena resección hay que tener en cuenta? Cuando hemos hecho la ortotomía, hemos puesto unos puntos de exposición para que estéis cómodos, todo abierto bien. Hay que ir a buscar dónde está, idealmente la zona esta blanquecina de contacto, donde pues, hay gente que llama lesión de contacto, otros que llaman lesión por flujo turbulento, pero veréis una zona que suele ser indicativa del punto de máxima obstrucción y sabemos que hay que ir a ese nivel y quizá más distalmente. ¿Vale? Ahí, en estos puntos es donde vamos a ser exitosos si corregimos esto. Os diría que antes de empezar a resecar que mirarais bien la anatomía de la válvula mitral, si hay cuerdas, si hay conexiones anómalas, cómo están dispuestos los papilares, todas las cosas, toda la información que podáis recoger en esa inspección visual va a ser importante. Y a medida que vayáis sumando experiencia más. Hay que proteger muy bien las cuerdas mitrales y la válvula mitral. Para esto sirve a veces poner el aspirador eh, de cardiotomía, el aspirador de bomba, apartando la válvula mitral, empujando la válvula mitral, vigilando que no se rompan cuerdas, lógicamente, y vigilar, sobre todo si hacéis a abuelitas, no pasarse de fuerza. Y, y hay que cortar el primer corte, hacerlo de una forma que os permita, hacerlo como queráis, pero hacerlo de una forma que os permita agarrar bien una buena masa de tejido sólido. Porque si tenéis este primer grip septal, luego es bueno para poder sacar una buena primera pieza. Si sacáis una primera pieza buena, va a ser más fácil conseguir zonas más distales que van a ser más importantes. Si en el primer corte ya os quedáis cortitos y ya va a costaros después pescar el músculo. Hay gente que le pone un puntito, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Para traccionar. Todo es válido lo que funciona. Hay gente que lo hace, los cortes los hacen con tijera, otros los hacen con bisturís, gente que usa bisturís del 10, bisturís del 15, bisturís del 11, eso depende de cómo os sintáis cómodos y también de cada anatomía y cómo queden los ángulos dentro del corazón. Se dice que idealmente si estás enfrentado por resecas, enfrentado a los dos papilares, y esto hay una charla muy bonita en el CITESnet de Nix Medira, que lo podéis buscar ahí, es gratuita también. Si estás dentro del espacio de los papilares, es raro que generes problemas, ¿vale? Cuando empiezas a irte más a la derecha y sobre todo más basal, es donde se pueden generar CIVs con más facilidad. Hay que ir reposicionando. Ya veréis que ahora tengo un vídeo, creo, después, que usamos una espátula maleable y esta espátula maleable la tiene que aguantar el ayudante de una forma muy estable y hay que irla reposicionando las veces que haga falta para poder ver, entender bien la anatomía, ver cómo la vamos alterando a medida que progresamos en la operación y vigilar, ¿no? Porque en cada movimiento que se hace, en cada compresión externa que hacemos del corazón, pues podemos deformarlo de una forma inadvertida que nos deforme, ¿no? Nuestro, digamos, esquema mental de lo que queremos resecar y nos lleve a cometer errores. ¿No? Esto es fundamental. Hemos dicho que el componente septal es muy importante para la mayoría de pacientes, pues esta miectomía transaórtica quitando suficiente músculo
hasta bien profundo dentro del ventrículo, elimina las dos cosas, la obstrucción y la insuficiencia mitral, ¿vale? Y es más importante llegar lejos dentro del ventrículo que hacer miectomías muy profundas, ¿vale? Y esto lo entenderéis cuando vayáis viendo cómo cambian los vórtices de flujo gracias a conseguir llegar muy distal en la resección septal, no tanto en profundidad. ¿Vale? Un ejemplo de una miectomía. Veis ahí, ¿no? SAM claro, hay otras características de obstrucción. ¿Ves la válvula aórtica cómo hace este? ¿Vale? Esto te dice que hay turbulencia en el tracto de salida y probablemente no traduce obstrucción. Aquí veis, ya hemos, a ver si corre este vídeo. Aquí veis esta lesión blanquecina, esta es la lesión de contacto. El, el asistente está quietecito y aquí vamos penetrando distalmente. Veis que tenemos una buena, ¿no? Una buena pieza inicial y, claro, esto no es la primera vez que lo haces, ¿no? Esto ya cuando vas acumulando experiencia, ¿no? Pues con experiencia, buena exposición, pues puedes hacer esto, ¿no? Una restricción en casi un bloque entero que va progresando distalmente, y de hecho esto es una restricción en mucha longitud, casi 3 centímetros de longitud, y pues desde por debajo de la cornea derecha hasta el trígono izquierdo. Aquí había una banda también a pico septal que se reseca. Y esto es una pieza con la lesión de contacto. Se reposiciona las veces que hace falta y aquí, ¿no? Pues extendemos la resección más así en la región medioventricular, la encrucijada entre el septo anterior y septal, y eso completará la miectomía. En este caso en dos piezas, ¿vale? Hay veces que hay que hacer muchísimas porque no lo sacas de golpe en una, etcétera, ¿vale? Pero cuanto más bloque podáis sacar en una, reproduciendo lo que mentalmente queréis sacar, mejor. Esto viene con experiencia, claramente, ¿no? El resultado se ve ahí. ¿Vale? ¿Qué otras cosas podemos hacer para mejorar la exposición cuando nos cuesta ver? Importante no perder la primera pieza. ¿Vale? Podemos dejar, veis que he cortado ahí en el vídeo, cortaba, ¿no? Desde el principio de la lesión de contacto. Podéis dejar una pequeña zona y no resecarla por completo y dejar un pequeño anillo de estos de contacto que te puede servir como buen sustento para retraer el septo y luego cortarlo al final de la resección, ¿vale? Si no vemos bien, porque muchas veces no se ve bien, no ves un septo que abulta. Es muy típico no ver un septo que abulta y que el septo esté, digamos, hipertrófico, pero paralelo al suelo, ¿no? Y entonces tu campo de visión viene en un ángulo que no es bueno. Entonces esto nos puede ayudar a abrir la pleura de izquierda por completo y hacer caer la punta del corazón de tal forma que veas un poco mejor el septo, o bien apretar aquí, como se demuestra en este dibujo, apretar con una gasa o algo, de tal forma que rotemos el septo y lo apretemos hacia nosotros, ¿vale? Pero esto hay que saber cómo estamos deformando el septo y vigilar mucho, ¿vale? Algunos de los problemas que yo he tenido en estas operaciones ha sido por hacer esto, por pedirle al ayudante que apretara, hay que estar vigilando que el ayudante apriete exactamente en la zona donde quieres que apriete, no dejar de mirar porque igual inadvertidamente puede haber un movimiento discreto de la torunda y te puede distorsionar la geometría y puedes cortar donde no toca, o puedes estar apretando mucho y cortar demasiado, ¿no? Y penetrar en el ventrículo derecho. Entonces es muy importante que el que ayuda le hagas ayudar bien y que esté muy quieto, ¿vale? Y tú no perder nunca la, la anatomía de vista. Otra pregunta es cuánto hay que resecar, ¿no? ¿Cuánto dejamos de septo residual? Al menos tiene que quedar, se dice, 1 centímetro de septo residual para evitar, ¿no? La aparición de CIVs iatrogénicas que puedan aparecer en quirófano o posteriormente, típicamente en quirófano, ¿no? Y fijaros, aquí pues sirve también saber, ¿no? El espesor que tiene la hoja de bisturí que usáis, ¿no? Cuanto penetras una hoja que mide pues 8 milímetros, pues sabéis que has penetrado 8 milímetros. Entonces la pieza que vas a sacar va a ser aproximadamente de 8 milímetros. Si un bisturí de estas características pues desaparece en la gran profundidad del septo, pues ya os podéis imaginar que va a sacar una pieza mucho más grande. Entonces esto sirve un poco como de referencia. Y hay gente que va poniendo las piezas a medida que las saca y va montando esta arquitectura que tiene mentalmente, ¿no? Yo quiero sacar una pieza de este volumen,
tantos milímetros en la parte anterior, tantos en la parte inferior, tanto en la parte medio ventricular, tanto en la parte más basal, y me voy haciendo aquí una reconfiguración de lo que mentalmente, ¿no?, he pensado que quiero hacer. Y aquí lo tienes, ¿no? Hay gente que lo hace así para saber cuándo parar. Vale, ya hemos hecho la miectomía, salimos de circulación extracorpórea, miramos y no hay obstrucción. Normalmente, ¿cómo lo hacemos? Lo miramos actualmente si el ecocardiografista es bueno, nos fiamos de la ecografía y lo que queremos ver es que no haya gradiente de presión, ¿no? Que no haya nada de obstrucción idealmente, que sea claramente por debajo de 30 milímetros de mercurio, tanto en reposo como en provocación. Provocación, no podemos pedir al paciente que corra, no podemos pedir al paciente que haga un valsalva. Entonces hay una maniobra que es muy importante, que se llama maniobra Broken Rumble Morrow, que lo que hace es, de alguna forma, inducimos nosotros manualmente unas extrasístoles, se genera una pausa compensatoria y luego pues, se puede ver un incremento de gradiente de presión si hay obstrucción latente. Fijaros este cuadro de aquí arriba, un paciente antes de la miectomía. Fijaros, esta sería la presión dentro del ventrículo izquierdo y esto es la presión de la aorta. Hay un gradiente de presión, ¿no? Siempre tiene que ser más alto dentro del ventrículo, si hay obstrucción en un tracto de salida. Y aquí puede ser que no sea muy significativa, puede ser que fueran 20 milímetros de mercurio, no lo sé, me lo invento, ¿vale? Pero mirad, provocamos una extrasistolia, tic, 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 hay una pausa compensadora y cuando veo el latido, esto es un latido post-extrasistólico, este latido post-extrasistólico, si hay obstrucción latente, vais a ver que se incrementa esta diferencia de presiones. Y aquí lo veis, ¿no? La presión dentro del ventrículo izquierdo sube dramáticamente y la de la aorta baja, ¿vale? Aquí aún hay obstrucción porque esto era antes de la miectomía. Pues cuando hagáis esta maniobra, que os la enseñaré ahora en el vídeo, después de la miectomía, lo que tendríais que ver es que no hay gradiente ni antes de la maniobra, porque habéis hecho una miectomía que la ha dejado sin obstrucción en basal, sin obstrucción en reposo, pero también lo ha dejado sin obstrucción provocada, ¿vale? Es una forma de provocación. Las hay de más extremas. Esta en general es bastante buena y hay cirujanos con mucha experiencia que solo usan esto y no usan provocación farmacológica para estresar más al corazón, ¿vale? Esto se podría considerar como bueno, sobre todo si empezáis un programa de miectomía septal. Con esto os va a ir bien y, y los pacientes van a mejorar. Vale, os enseño cómo antes, al principio de nuestra experiencia, medíamos las presiones de forma invasiva, clavando las agujas dentro del ventrículo izquierdo ¿no? Cruzando el septo aquí, ventrículo derecho, septo, ventrículo izquierdo y luego midiendo. Ya no lo hacemos esto. Pero fijaros, aquí os enseño la maniobra esta, ¿veis? Con la pinza. Ha habido estas tres sístoles, una pausa compensadora y luego ha habido un latido, ¿no? Este latido. Este latido es este de aquí. Si aquí hay un gradiente, ¿no?, que sube por encima de 30 milímetros de mercurio, pues no ha quedado lo suficientemente bien. Y luego tenemos que ver por qué no ha quedado suficientemente bien. Pueden haber muchos motivos. Puede faltar miectomía, pueden haber otras cosas, ¿vale? No os voy a hablar de la provocación farmacológica porque me parece un poco too much para hoy. Ya, más adelante podemos hacer otras sesiones de otras cosas si os interesa. Por lo tanto, mira la imagen de la izquierda. La intervención humana, bien hecha, controla los flujos, ¿no? En este caso de agua del Yangtze River en Hubei, ¿no? Pues la miectomía septal bien hecha a la derecha controla también los flujos anormales, los vórtices de flujo intraventricular. Aquí aún no se ha hecho la miectomía, aquí hemos hecho la miectomía y entonces, fijaros, hay un flujo predominante hacia la parte interior del ventrículo que empujará la válvula mitral hacia atrás y desaparecerá el SAM, la insuficiencia mitral en general, ¿no? Y la obstrucción. ¿Vale? Esto es SAM eyectivo corregido. SAM eyectivo. ¿Vale? ¿Qué otras cosas hay que puedan generar este tipo de SAM? Bueno, que no sean necesariamente hipertrofia septal pura. Fijaros, hay pacientes que tienen, pues, delante de los músculos papilares también hipertrofia, ¿no? Hipertrofia de pared anterior, de pared libre, que de alguna forma ocupa espacio y hace que haya, pues, los flujos de sangre no puedan tener esta predominancia anterior que nos interesa que tengan los corazones para no tener obstrucción. Y esto a veces hay que, además de hacer la miectomía septal, pues generar espacio delante del músculo papilar
Y esto va a ayudar a, ¿no? a lo mismo que os decía, a apartar la válvula mitral, a que empiece el punto de partida sea desde aquí y tenga predominancia en viajar la sangre por la parte anterior del ventrículo. Hay otras cosas como pues, bandas apicosectales que pueden ocupar también espacio en la parte anterior del ventrículo. Pues, cualquier cosa que ocupe espacio en la parte anterior, pues nos va a ir en contra, ¿no? Pues si esto se puede, además de la miectomía septal, erradicar, pues también va a contribuir a que los flujos sean más anteriores. Entonces, esto es un ejemplo, pues, ¿no? Además de la miectomía septal, aquí hay una banda, digamos, apicoseptal que hay que dividir, que ocupa espacio y que cuando la liberemos y la resequemos, nos quedará mucho más espacio en la parte anterior del ventrículo. Más espacio ahí va a decir que la sangre va a poder ocupar este espacio y apartar la válvula mitral hacia atrás. Vale, ¿qué os quería enseñar con esto? Vale, esto es muy interesante. Fijaros, un ejemplo de que esto no me lo estoy inventando. De que si tú generas espacio en la parte anterior del ventrículo, pues aunque haya otras cosas anormales que pueden estar contribuyendo a la obstrucción, vamos a mejorar la fisiología. Y esto lo aprendimos en China con la nueva técnica de la miectomía transapical, beating heart, en la que en pacientes con músculos papilares anómalos conectados a la válvula mitral, no les tocábamos la válvula mitral, no les tocábamos el músculo papilar, actuábamos solo en el septo, con la intención de corregir el SAM eyectivo. Y esto lo demostramos y se va a publicar dentro de poco en una serie de más de 40 pacientes en los que se mantenía este músculo papilar anómalo, que clásicamente se ha pensado que hay que cortarlo, que hay que dividirlo para eliminar la Ya voy, mi obstrucción. amor, voy Pues, manejando. pues no, pues no, pues si se hace una buena miectomía, si hay suficiente músculo que resecar y que nos permita darle espacio a la sangre por viajar por la parte anterior del ventrículo, lo vamos a corregir también. Mirad este ejemplo, es muy bonito. En la parte de aquí arriba, veis el músculo papilar este anómalo, veis cómo este paciente tiene turbulencia en el tracto de salida, tiene una insuficiencia mitral pues, importante. Aquí podéis ver también este músculo papilar, se ve muy claramente, se ve el SAM de la válvula mitral, ¿no? Hay obstrucción dinámica, no es fija solo porque tenga una cosa que está ocupando espacio, ¿no? Por lo tanto, los vórtices de flujo son anormales y hay un gradiente muy alto, 100 y pico. Hacemos la miectomía con el cacharro chino sin tocar este músculo papilar, generamos este espacio aquí delante, hemos hecho una buena miectomía septal y aquí es un flujo prácticamente laminar, ha desaparecido casi por completo la insuficiencia mitral, no veis SAM, exacto del espacio que hemos ganado aquí en comparación con esto de aquí, y no hay obstrucción dinámica, ¿vale? Por lo tanto, una buena miectomía elimina el SAM eyectivo, ¿vale? Da soporte a este concepto que os estoy intentando transmitir. Por lo tanto, esto es muy importante, pues si identificamos estos pacientes que tienen SAM eyectivo como causa fundamental de la obstrucción, los podremos tratar cuando llegue el dispositivo con la nueva técnica. O podemos ahora mismo solucionar la obstrucción solo haciendo una miectomía septal y nada más. ¿Vale? SAM eyectivo se controla con una miectomía septal. Pero, y ahora me paso al otro lado, hay pacientes que tienen miocardiopatía hipertrófica, obstructiva, definida por criterios morfológicos, o a veces tienen miocardiopatía hipertrófica con test genéticos positivos y aún no han desarrollado el fenotipo en cuanto a hipertrofia septal, ¿vale? Pero tienen obstrucción dinámica. Igual son pacientes que tienen un septo de 14 milímetros o 13 que no cualifican, ¿no? Pero bueno, más frecuentemente pacientes, digamos, de septos de menos de 2, hay que empezar a pensar más allá del tema septal. Fijaros que en la serie de la Cleveland Clinic, que es uno de los grupos con más experiencia en el mundo, con más de 1.000 miectomías, pues casi un 25% de pacientes recibían algún otro tipo de intervención más allá del septo. Y aquí hay que pensar, pues, ¿no? En las anomalías mitrales, papilares, etcétera, que también pueden contribuir al SAM y, por lo tanto, a la obstrucción dinámica. Y ahora os hablo del otro tipo de SAM. Hemos hablado del SAM eyectivo, ahora hablaremos del SAM vertical, donde no predomina el componente septal. Puede haber algo de hipertrofia septal, puede o puede no haber nada, ¿vale? El SAM vertical es el SAM que veis en las plastias mitrales mal hechas, ¿vale? Mirad esta animación. Pues ahí, ¿no? El predominio de flujos en la parte posterior del ventrículo, una válvula mitral en este caso muy larga, poca hipertrofia septal, pues acaba generando una obstrucción terrible
y una insuficiencia mitral muy importante porque ha separado, en este caso, podría no haberlo hecho, pero ha separado un velo del otro y ha generado una insuficiencia mitral. Podría haber acompañado los dos velos hacia adelante, si la superficie de coaptación hubiera sido muy, muy grande de los dos velos, podría haber acompañado los dos velos hacia el septo y no generar nada de insuficiencia mitral, pero una terrible obstrucción ventricular, ¿vale? SAM vertical, la que se dibuja aquí en esta ilustración. Fijaros, mirad, hay pacientes y estos son ejemplos de esto, os voy a enseñar algunos, ¿vale? Hay más, pero os voy a enseñar algunos. Fijaros que este paciente, ¿no? Claramente tiene una miocarditis hipertrófica, un septo muy grande, ¿no? Más de 15 milímetros, la cualificaría. Velos mitrales que coaptan muy bien. Estos no, esto es la coaptación. Pero aquí vemos que esta parte del velo anterior de la válvula mitral no participa en la coaptación. Entonces, cualquier flujo que le venga por aquí tendrá tendencia a arrastrarlo y a generar obstrucción o participar en la obstrucción y además separar un velo del otro y generarnos insuficiencia mitral, ¿vale? Entonces, suelen ser velos muy largos y es un hallazgo bastante típico en esta patología, ¿vale? Ver pacientes que tienen un velo anterior mitral muy largo con un componente distal en el A2 que no participa en la coaptación, pero participan en meterse, en estar en medio. Mira, creo que esto es un caso nuestro, ¿vale? Coapta la mitral muy bien aquí y tiene este exceso de tejido en la parte anterior del velo mitral. Esto lo dibujé, ¿no? Para, de alguna forma, ilustrar lo que veis aquí, ¿vale? Cualquier flujo que esté golpeando desde atrás va a tener mucha tendencia a arrastrar esto hacia el septo y provocar obstrucción. ¿Qué se puede hacer con esto? Además de la miectomía, ¿no? Si hay este músculo tributario ese resecado. Pues fijaros, clásicamente pues nosotros lo hemos doblado, hemos plegado la válvula sobre sí misma hacia, digamos, el aspecto ventricular, ¿vale? Para asegurarnos que la captación de los dos velos siga siendo lineal. No plicaría el velo en la parte, digamos, auricular, ¿vale? Porque ahí va a quedar una captación no lisa y va a generar insuficiencia mitral. Lo plegamos hacia la salida del corazón, ¿vale? Y esto es una maniobra que es reversible. Si no te queda bien, puedes volver y deshacerlo, ¿vale? Aquí os lo enseño. Un ejemplo de este A2 mitral, que lo podemos explicar sobre sí mismo, pues con un par de puntos de 5,0 de polipropileno, de tal forma que acortemos pues, esta parte más distal, ¿vale? Esta es una maniobra rápida, transaórtica, no hay que abrir la aurícula izquierda, muy fácil de hacer y reversible. Y aquí está. Pues el resultado Ay, de esto es, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Se ha cortado el velo, esta parte del ¿cómo velo que? anterior, hemos hecho la miectomía y aquí este paciente no necesitará ningún medicamento, no tendrá obstrucción, no tendrá insuficiencia mitral, está perfecto. Paciente. Esto es otro ejemplo de otro paciente, mismo, ¿no? Coaptación buena, pelo anterior, la punta, parece que, ¿no? Hay un trozo que no participa en la coaptación, pero se mete aquí en medio. Fijaros, y además, pues, insuficiencia mitral, ¿no? Típicamente hacia detrás, posterior, dirigida posterior. Aliasing, ¿no? Mucha turbulencia en el tracto de salida, por lo tanto, obstrucción. Y esto, pues, lo hacemos en estos puntitos, lo plecamos y aquí es el resultado, ¿no? A la salida de bomba, miectomía más esto transforma una mitral prácticamente sin insuficiencia y un flujo laminar. ¿Vale? Otro paciente que después de esta combinación, aquí hemos tratado los dos tipos de SAM, el eyectivo y el vertical, ¿vale? No es que esté haciendo trampa, os he dicho que coexisten, ¿no? A veces en el mismo paciente. Hay este cirujano, el doctor Switzel de Nueva York, publicó hace el año pasado, ya tiene una experiencia de pacientes con esta anatomía concreta de este tejido accesorio, digamos, de la punta de la 2, que normalmente va acompañado de unas cuerdas largas, que no son cuerdas que participen en el sostén de la válvula mitral, suelen ser como mixomatosas y están ancladas al papilar, pues lo corta, ¿vale? Lo corta, es un ejemplo, ven, fijaros, ¿no? También la captación y un exceso aquí. Pues además de hacer la miectomía, le ha cortado este esta pequeña parte de la 2 para minimizar el riesgo de SAM vertical después de una miectomía. Y aquí tenemos una válvula mitral que capta muy bien. El paciente no tendrá nada de obstrucción, está perfecto, ¿vale? El tema es que hay que saber muy bien que esta parte no participa en la captación, ¿vale? Porque si no, si lo habéis cortado, es una maniobra irreversible.
¿vale? Pero sí, el resultado veis que es bueno y makes sense. Entonces, ahora este es otro ejemplo. Esto es un paciente con un septo, creo que era de 15 milímetros, y no hay mucha miectomía que hacer en un paciente así. Sin embargo, fijaros, ¿no? Quizá también hipercontractividad de la pared posterior, una mitral larga, un ángulo un poco desfavorable y todo hace que tenga obstrucción. Este paciente, yo lo definiría como un paciente con SAM vertical más que SAM eyectivo, ¿no? No vas a tener que hacer mucha miectomía aquí. Tendrás que hacer otras cosas seguro para solucionar esta obstrucción. Otro paciente, otro caso que ilustra esto, la idea del SAM vertical. Un paciente, salimos de circulación extracorpórea, hemos hecho una miectomía. Qué bien, el que me diga que va a hacer más miectomía aquí suspendido, ¿vale? No hay que hacer más, suficiente, ¿no? Y tiene buena pinta. Hay poca insuficiencia mitral, no hay turbulencia importante y no hay SAM. Entonces, ¿lo dejamos? Bueno, aquí os diría no, provocarlo de esa forma que os enseñaba antes. Y si no hay obstrucción, pues ya está bien. Pero este paciente previamente había tenido múltiples síncopes, era un paciente joven, iba muy medicado, el Valsalva no captaba una, una obstrucción, digamos, latente. Entonces se captó en la prueba de ejercicio la obstrucción en este paciente antes de la operación. Yo sabía que tenía que, de alguna forma, estimularlo más allá de lo que es quizá una post-PVC de estas. Entonces le pusimos 10 microgramos de butamina. Quizás demasiado, pero bueno, lo hicimos. Fijaros, 10 microgramos de butamina, reaparece el SAM, reaparece la insuficiencia mitral y aparece una turbulencia importante. ¿Vale? Es un paciente joven. ¿Podemos hacerle algo más? Bueno, miremos la anatomía. Una mitral bastante larga, la coaptación es bastante buena. ¿Vale? Este paciente lo que le hicimos es acortarle el velo anterior mitral, pero en la base, ¿vale? Sin alterar la parte distal del velo, porque ahí nacían las cuerdas primarias que sustentaban, ¿no? La coaptación, la válvula en sí. Entonces no vamos a alterar esa zona distal. Eso se puede hacer fácil también a través de la aorta con unos puntitos de 4 o 5 ceros y se puede juzgar cuánto quieres acortarla, pues yo sé, 3, 4 milímetros en función de la longitud que tenga la válvula y cómo esté la coaptación antes de tocarla. ¿Vale? Esto lo hicimos, acortar esta zona de aquí, cerca de la unión mitral-aórtica. Ya es una maniobra fácil también a través desde la aorta. Unos puntos así, pues, figure of eight, por ejemplo, verticales, 2, 3. Vale, es otra maniobra que es reversible. Si no queda bien, puedes volver y sacar estos puntos y no habrás probablemente destrozado la válvula. ¿Vale? Salimos de circulación corpórea, ¿vale? Este paciente, fijaros el cambio. Laminar, la frecuencia cardíaca es más alta, la contractilidad aquí del ventrículo derecho es muy buena, estaba sometido a estimulación, ¿vale? Pues ya está, la provocación farmacológica no le desarrolla obstrucción dinámica. Este paciente, lo sé por experiencia, no toma medicamentos y hace una vida normal, ¿vale? SAM, vertical corregido con manipulación de la válvula mitral. Vale, otro, porque me preguntaréis, los papilares, estos ya son cosas que hay que hacer mucho menos, ¿vale? Menos del, no sé, menos del, muy pocas veces. Si tenéis que preguntaros por qué tenéis que hacerlo esto. Pero bueno, existen algunos pacientes que tienen músculos papilares que son pues, hipermóviles o tienen tendencia a invadir el tracto de salida o que están colocados muy anteriormente y que no puedes hacer más miectomía y que ya estás pensando en la alternativa de cambiar la válvula mitral para arreglar la obstrucción y la insuficiencia mitral. Pues en algunos pacientes igual se puede mover la cabeza del papilar anterior hacia la parte posterior del ventrículo, siempre que haya alguna cabeza pues, que sea sólida para anclar este papilar anterior. Un ejemplo de eso. ¿Vale? Nuevamente dos teros de sutura pues, trenzada, como la que usamos para el recambio valvular, buscamos la cabeza del papilar posterior y luego ¿no? La anclamos atrás y pasamos este mismo punto en U, en el papilar anterior y lo anudamos, sin pasarnos de fuerza. ¿Vale? Y esto moviliza el papilar anterior, ¿no? Lo aparta del tracto de salida y contribuye a mejorar la obstrucción. He dicho que nos hablaría de la provocación farmacológica mucho, pero bueno, cuando lo hacemos y no hay obstrucción, estos pacientes sabemos que van a tener pues,
la máxima ganancia en capacidad de ejercicio, ¿no? Incluso muchos de ellos no tienen que tomar nada de, de beta-bloqueantes ni calcio-antagonistas en el seguimiento. Pero es una, digamos, una provocación muy agresiva y no es fisiológica y nunca sabes si estás haciendo de más. Sabéis que si damos 20 microgramos de dobutamina en un corazón normal, en muchos corazones normales, sin miocardiopatía hipertrófica, podemos inducir obstrucción dinámica en algunos corazones. Por lo tanto, nos puede llevar esto a hacer de más, ¿no? Maniobras que igual no son necesarias para controlar los síntomas y la obstrucción de los pacientes. Pero sirve, si no tienen, no van a tener. Si con este grado de provocación no tienen obstrucción, no van a tener una obstrucción en el futuro. Si hacemos esto, pues es una operación que provoca un cambio de diferentes áreas ¿no? Dominios de la calidad de vida espectacular. Yo diría que más que cualquier otra en el mundo de la cirugía cardiovascular. Por lo tanto, ¿vale? Hemos explicado estos dos conceptos, ¿no? El SAM eyectivo, el SAM vertical. Pongo algunos ejemplos, ¿vale? Juan y los vivió en las últimas 2 semanas, en algunos de los casos que hemos estado haciendo estas 2 semanas. Mirad, este es un paciente con 47 años, muy sintomático. Una señora, una chica. No, esta era... Sí, creo que sí. Sí, con angina muy severa y disnea, ¿vale? Disnea, claro, pero predominaba la angina. Y fijaros, aquí hay obstrucción dinámica muy clara, insuficiencia mitral importante, con un jet dirigido posterior, bastante típico, ¿no? Todo. Esta chica además tenía un puente miocárdico, un bridge miocárdico bastante largo en la proximal de la descendente anterior, y hicimos una miectomía septal y un unroofing de la DA, ¿vale? Fijaros, salimos de aquí, ¿no? Salimos de circulación extracorpórea y vemos que aquí en la parte inferior, pues la válvula mitral se aparta muy bien, no veo un gran SAM, tiene buena pinta, la morfología tiene bastante buena pinta. La parte anterior, bueno, se ve un poco de SAM aún en la válvula mitral, ¿no? Y la hemodinámica está muy bien. La paciente sale de bomba, salimos, no hay gran obstrucción dinámica, pero podemos ver que hay SAM, ¿no? Y esta mitral tampoco es una mitral, ¿no? Muy larga. ¿Vale? Esta paciente tenía un gradiente, creo que eran, no sé, eran 35 o 40 y no lo dimos por bueno, ¿no? En una paciente buena volvimos a entrar y ampliamos la miectomía, tanto en profundidad como distalmente. Podéis ver aquí, ¿no? Como ya no hay nada de SAM, ha mejorado la turbulencia, tiene una IM que es ligera y eso era un ejemplo, ¿no? Perdón, era un ejemplo típico de miectomía insuficiente y persistencia de SAM eyectivo que se corrige con repetir la miectomía en el mismo acto operatorio. ¿No? Es preferible hacer esto que generar un VSD o tener una complicación. ¿No? Otro ejemplo, 54 años, con una miocardiopatía hipertrófica obstructiva y mucha insuficiencia mitral y mucha obstrucción en el tracto salida. Fijaros, un ángulo mitral órtico cerrado, mucho SAM, mucha turbulencia, mucha obstrucción. ¿Vale? Aquí antes hemos visto el 3 cámaras, ¿no? Septo anterior, ahora es septo inferior. Mucha insuficiencia mitral, mucha obstrucción, mucha turbulencia. ¿Vale? Los velos se separan, ¿veis cómo se separan? Este paciente que tiene pues le hicimos una miectomía ampliada y además le dividimos 2 cuerdas secundarias que no os he enseñado en ningún vídeo, pero hay algunos pacientes que tienen cuerdas secundarias que van ancladas, que no se veían bien en la ecografía preintervención, pero lo exploramos en quirófano y entonces le dividimos 2 cuerdas secundarias que de alguna forma tiraban el velo anterior hacia adelante. Y aquí vemos cómo coapta muy bien. Esto es la punta de la bola mitral y lo único que hay es un pelín de SAM de cuerdas, pero hay un espacio muy bueno aquí. Y fijaros que no hay ni aliasing en la salida del corazón, ¿vale? No hay turbulencia, no tiene nada de gradiente. Además le hicimos un MACE por filación auricular, ¿vale? El paciente se fue también sin obstrucción a casa y bien. Y esto es otro paciente, 44 años, muy extremadamente sintomático y podéis ver por qué, ¿no? Una insuficiencia mitral muy importante y una insuficiencia pero tiene una obstrucción a tracto de salida muy importante. Entonces, ¿qué tiene este paciente? Tiene SAM, una combinación de SAM vertical con SAM eyectivo. Pensadlo un segundo.
¿Le tengo que hacer algo en la válvula mitral? ¿O solo actuar sobre el septo? ¿O las dos cosas? Pensadlo, ¿vale? Vale, este paciente hicimos una miectomía y salimos de fibrosis extracorpórea. Fijaros cómo ha cambiado, cómo ha mejorado dramáticamente la insuficiencia mitral. ¿Veis que ha disminuido mucho? Pero mirad, la válvula mitral aún hay SAM, aún hay turbulencia en el tracto de salida. Entonces, persistía obstrucción. No era severísima, pero persiste obstrucción y es un fenotipo que no es bonito y una fisiología que no es bonita en un paciente joven, ¿no? Y aún queda músculo septal por... Voy atrás un momento, voy a intentar correr esta otra vez. Aún queda algo de músculo septal que podemos mejorar aquí, ¿vale? Entonces, pensé que era SAM eyectivo y, por lo tanto, fuimos a buscar el septo sin hacer nada a la válvula mitral. Y fijaros, solo ampliando la miectomía, sin manipular para nada la válvula mitral, tenemos que hemos resuelto por completo la insuficiencia mitral y no hay SAM, no hay obstrucción. Fixed, ¿vale? SAM eyectivo corregido con una buena miectomía septal. Y esto es así para la gran proporción de pacientes de miocardiopatía hipertrófica obstructiva, ¿vale? Casi el 80% de los pacientes, si no más, quizá. Por lo tanto, ya termino con esta, tenéis que pensar en esta patología, ¿no? ¿No? Para tener éxito, cómo podemos transformar estos vórtices de flujo. Lo he intentado poner de una forma que sea así más didáctica, no gráfica, para entender cómo podemos ir actuando sobre los diferentes componentes de la enfermedad y, por lo tanto, entender el fenotipo realmente, no la fisiopatología, en cada paciente individual y cada anatomía septal y cada mitral y cada ángulo mitral órtico y cada pequeña cosa os va a permitir juzgar qué tipo de intervención es la que necesita cada paciente. Y no es fácil, ¿vale? Esto ahí es donde se necesita experiencia. Pero para la mayoría una miectomía septal es suficiente. Con el gol de dejar a los pacientes, idealmente, sin nada de obstrucción y sin SAM, ¿vale? Por lo tanto, no encontrarles gradientes ni en reposo ni en provocación. Y ya está. Espero que no os haya aburrido mucho. Excelente, Gracias. Edward, muchas gracias. Estuvo muy enriquecedora la presentación. Pasamos ahora, si alguien tiene alguna duda, quiere hacer algún comentario, pueden hacerlo a través del chat o pidiendo la palabra. Yo tengo una consulta, Edward. Sí, Después de la miectomía, si quedó un septum residual de 1 centímetro, o sea, estás conforme con la cantidad de septum que resecaste, pero sigue habiendo una insuficiencia mitral moderada. ¿Qué opciones y cómo manejarías ese momento? vale. Yo distinguiría aquí dos pacientes, el que tiene aún SAM del que no tiene SAM. El que tiene aún SAM, vais a tener que buscar cómo corregir este SAM vertical, ¿vale? Porque puedes tener incluso SAM, insuficiencia mitral, y no tener casi nada de obstrucción o muy poquita. Que digas, no, ya no voy a hacer nada más en el septo, ¿vale? Pero esto ya lo hemos hablado, SAM vertical. Vamos a hablar del otro paciente que es más frecuente, es el que ya le hemos hecho una buena miectomía y en la mitral pensamos que no podemos hacer nada, porque no le ves nada. Los velos no están alargados, no hay un papilar que puedas movilizar, no hay cuerdas secundarias que dividir. Y ahí, ¿por qué tienen insuficiencia mitral estos pacientes? Y esto lo veréis también con experiencia. Normalmente la tienen porque ya han llegado tarde a la operación, porque llegan ya después de igual décadas de fisiología obstructiva. Pensad que cada latido le está golpeando la sangre, ¿no? Si tienen SAM y tienen insuficiencia mitral, cada jet va picando, va picando, picando contra el velo posterior. Y esto pues lo fibrosa, lo engruesa. Algunos pacientes tienen incluso MAC, ¿no? Mitral Annular Calcification. Hay velos anteriores que se han vuelto rígidos, se han acortado, se han vuelto fibróticos porque han ido picando contra el septo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace que tengas una válvula mitral que no tiene SAM, pero que igual es rugosa, igual es fibrosa, igual tiene una coaptación
que es muy pequeña porque se ha retraído, o es muy rugosa, no es lisa. Entonces se puede escapar sangre por en medio. Y esto es muy frecuente. Ver grados de insuficiencia mitral ligeros, ligeros moderados, ¿vale? Si es así, está claro, no hay que hacer nada. ¿Qué pasa si es moderado? En mi experiencia, yo creo que hablo por la mayoría de gente que hacen incluso más mastectomías que yo, se dejan, ¿vale? Y algunas incluso pueden a veces mejorar algo al cabo de un tiempo si hay contracción del anillo mitral, si el anillo estuviera dilatado por otras cosas. Y normalmente evolucionan bastante bien. Ahora, en el AATS se va a presentar un paper este año de la Clínica Mayo mirando este tema. Pero bueno, ya os lo estudiáis vosotros y lo valoráis, ¿vale? Porque tiene unas limitaciones, yo creo, muy serias ese paper y no quiero avanzaros datos. Pero en general, os digo, la política es insuficiencia mitral ligera, moderada por, digamos, degeneración mitral, jets normalmente centrales. Yo acepto hasta una IM moderada y me voy. Sobre todo si eso suele pasar en pacientes añosas. Suelen ser mujeres de más de 65 años, es muy frecuente y lo dejo. Y no han solido dar problemas, ¿vale? Si es severa la insuficiencia, pues ya es otra historia. Pero he dejado insuficiencias mitrales severas también, ¿eh? Imaginaros que estoy operando a una abuelita de 82 años y le he quitado una obstrucción de 120 milímetros de mercurio y ya tenía también insuficiencia mitral pues muy severa antes de la operación, que además tenía SAM. Hemos corregido una parte de la fisiología, pero le ha quedado una insuficiencia mitral grave de una abuelita de 82 años, que a veces ya sabéis, son válvulas pequeñas, tejidos frágiles, ángulos mitraórticos pequeños, si pones una bioprótesis el poste igual te va a invadir el tracto de salida, entonces ahí pues podrías no hacer nada y probablemente esta paciente va a mejorar, ¿vale? Si tiene pues 60 años, de una expectativa de vida más larga, o 70 años, pues tienes que valorar si cambiarla y qué tipo de prótesis vas a poner en función de la anatomía. Y a veces hay que poner válvulas mecánicas porque no hay espacio para las patas de los struts de las bioprótesis. No sé si te contesto un poco Sí, 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 a la pregunta. perfecto. Sí, Hay algunas preguntas en el chat. Preguntan, quisiera una opinión sobre los abordajes transapicales para liberar obstrucciones medioventriculares. Gracias. ya, sí, vale. Aquí hay dos escuelas, fundamental. Y yo he vivido un poco las dos. Escuela Mayo Clinic. Escuela Mayo Clinic, obstrucción medioventricular, hay que hacer una miectomía transapical para liberarla. ¿Vale? Escuela Cleveland Clinic. No hace falta hacer miectomías transapicales para liberar una obstrucción medioventricular. Yo al principio, cuando empecé a hacer esta operación, hice varias combinadas, transaórticas, transventriculares, porque no era capaz de controlar el septo medioventricular. Con experiencia vas siendo capaz de llegar más lejos. Y con experiencia y buen instrumental, normalmente no hace falta hacer una miectomía transapical para poder controlar la fisiología obstructiva. Este es mi mensaje, pero ya después de varios años de tema, ¿no? La miectomía transapical clásica, ¿no? Con una ventriculotomía larga, aunque se asocia con buenos resultados a largo plazo y no hay mucha complicación, yo creo, los resultados son buenos, no deja de ser una mutilación extra en un corazón que ya no tiene una miocardiopatía de base. Entonces, si lo podemos evitar y hacer toda la resección desde la aorta, pues mejor. Entonces, mensajes para mí es fisiología obstructiva, casi en todos los pacientes se puede tratar desde la aorta. Es verdad que en los pacientes con anillos aórticos muy pequeños, pacientes pediátricos, tórax muy profundos, pacientes que ya llevan una prótesis mecánica puesta, un vental puesto y no quieres desmontarlo para hacer la miectomía, pues ahí puede tener un rol la miectomía transventricular. Pero no es una estrategia, digamos, de entrada para la mayoría de pacientes. Bien. Y otra duda que plantean es si considera indispensable la resonancia magnética para la correcta planeación quirúrgica. Indispensable no es. Eh, Bueno, ¿podrías hacerla solo con ecografía? Sí, pero te vas a perder cosas. No vas a hacer una planificación buena, porque las imágenes ecografías son además, mucho más operador dependiente.
y yo creo que tiene más riesgo ir solo con una prueba que sumar dos o tres pruebas y hacerte una mejor composición mental de lo que tienes que resecar. Para la técnica nueva de transapical con el beating heart, con el dispositivo, ahí es otra historia, porque ahí como es real time y lo ves y vas viendo cómo cambia la fisiología a medida que va resecando, ahí no es tan importante. Pero para la miectomía clásica, que es de la que estamos hablando en general aquí, yo diría que si no tienes resonancia, al menos un TAC estructural. Ahora mismo no hago Bien, una miectomía sin tener eco más TAC o resonancia, o TAC y resonancia las dos. bien. Y a través de la válvula mitral, los abordajes a través de atriotomía izquierda que has hecho, ¿qué opinión te merecen? Bueno, no, a ver, esto es bueno si vas a hacer la miectomía desde una toracotomía derecha o por robótica, ¿vale? Sí, porque la visibilidad es mucho mejor. Desde la esternotomía se ven muy mal las válvulas mitrales en general en esta población. Esta es mi experiencia. Incluso hacer un recambio mitral en los HOCMs es bastante difícil en la mayoría de pacientes. Si lo haces desde al lado con una incisión, ¿no? Una toracotomía derecha o puertos, bien, porque la resección vas a tener un muy buen campo de resección del miocardio ventricular. Sin embargo, para mí es otra operación. Es otra operación de la que no tenemos datos a largo plazo. Hay que desmontar la válvula mitral, hay que ponerle en general un parche, ¿no? O resuturarla con una sutura continua, ¿no? Es una operación que no, bueno, funciona muy bien. Los que lo hacen dicen que va muy bien, pero yo no he visto ni un solo paper con datos publicados a largo plazo. Mientras que con la miectomía clásica tenemos series a 25, 30, 40 años. Es una operación que hace 6 décadas que se hace. Y no se ha muerto aún, a pesar de todo lo que ha ido saliendo en el tiempo. Alcohol ablation, pacemaker, burbujas, la radiofrecuencia intraventricular, ahora van a ser los inhibidores de la miosina. No hay ninguna intervención para el HOCM que haya batido en eficiencia la nuestra y en eficacia. No, no hay ni una, aún, hoy en día, excepto la nueva de los chinos, que os aviso, va a ser mejor. Bien, Es mejor, yo creo. bueno, muy bien, excelente, Edward. Ahora pasamos a la segunda parte. Voy a presentar al doctor Manuel Santander, que es miembro del Comité de Residentes de Cirugía Cardíaca de LEICES. Es residente chileno, está cursando actualmente su residencia en Alemania, en el hospital de Göttingen. Así que, Manuel, te paso la palabra. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí está. Al tiro comparto la pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve perfecto. Súper. Bueno, como me presentó aquí Juan, muchas gracias. Yo soy Manuel Santander de Chile, actualmente en Alemania, y tengo el honor de poder presentar un caso clínico después de esta excelente charla. El caso clínico es más bien práctico y muy straightforward y quizás ahí se puede fomentar a que aparezcan algunas preguntas prácticas dentro del público. Durante la charla igual a mí me surgieron algunas dudas que quizás aquí se pueden resolver. Esta es una paciente, una mujer de 59 años, 1,67 m con 95 kilos, que en las últimas semanas había tenido una disnea progresiva, que en el momento de la consulta se le caracteriza por un NIHA 3 y estaba descrito que tenía un soplo sistólico, en este caso estaba descrito 3 de 6. Entonces, en el diagnóstico inicial se le hace un electrocardiograma que demuestra que no tenía arritmias, tenía un ritmo sinusal y se reconocen ya
una frecuencia normal. En Chile usábamos, y por lo que me contó Juan también, 25 milímetros, pero aquí en Alemania es estandarizado que lo hacen con 50 milímetros por segundo, por lo tanto no tiene una bradicardia, que sería como el diagnóstico visual inicial, sino tiene una frecuencia relativamente 70, 75 latidos por minuto, y se notan que los QRS están aumentados de tamaño, y si uno calcula que el Sokolov en B1, en B6 ya da sobre 35, y se ve este trastorno de repolarización, que todo podría ser compatible con una hipertrofia ventricular izquierda. En la radiografía de tórax, se destaca al tiro que el corazón, el índice cardíaco ya está aumentado. Incluso en la parte del ventrículo izquierdo estaba casi como un poco abalonado, y si no, un poco aquí en la parte pulmonar, un poco de opacidad. Y se pasa ahí a la ecografía. Lamentablemente no tengo la ecografía transtorácica, sino directa la de cirugía, por lo tanto son imágenes de una ecografía esofágica. Y ahí no se puede ver la clásica imagen paraesternal. Aquí está en cuatro cámaras y se reconoce al tiro del ventrículo izquierdo em, hipertrófico. Y en la siguiente imagen, aquí también lo midieron, en este caso es una imagen, y se ve que el septum está aumentado de tamaño, lejos sobre los 15 milímetros, ya cerca de 25, 26 milímetros de ancho de corte. Em, Se ve también una leve insuficiencia mitral, pero la válvula aórtica se ve ya aquí algo engrosada y degenerada, que también se nota en esta siguiente imagen, y que los colegas de la cardiología lo describieron como una estenosis aórtica severa. La aorta estaba normal, la válvula aórtica tenía estos cambios degenerativos severos, con criterios de estenosis aórtica severa. La válvula mitral la describieron como una insuficiencia mitral mínima. El lado derecho no había ni problemas de función ni de estructura, el ventrículo derecho, el atrio y la válvula tricuspidia sin alteraciones. El atrio izquierdo algo aumentado de tamaño, con 44 milímetros por metro cuadrado, y lo ya conversado que sería esta hipertrofia del ventrículo izquierdo, con un gradiente máximo peak de 88 milímetros de mercurio en reposo. La función cardíaca visual estaba normal, sobre 55 milímetros al 55%, pero con un deterioro moderado de la función diastólica. Los colegas iniciaron un tratamiento con beta bloqueo, y al comienzo había un poco de duda si había algo asociado, y también para el planeamiento de para el plan de la cirugía se le hizo una coronariografía que estaba normal. Se decidió entonces un recambio valvular aórtico em, biológico. Aquí, bueno, yo sé que no es el tema, la válvula aórtica, pero aquí, por lo menos en Alemania, siempre hay harta discusión sobre en qué momento darle biológico, darle una válvula mecánica. En este caso se decidió una válvula biológica en la paciente, una Edwards Magnais de 23 milímetros, y lo que es el tema de hoy, se le hizo una miectomía septal. Em, el doc hizo ya diferentes descripciones, diferentes técnicas. Aquí en Göttingen, en Alemania por lo menos, hay dos escuelas, por decirlo, una del jefe antiguo que ya se fue en renta, y del jefe nuevo. El jefe nuevo le gusta poner como una sutura al septum para poder jalar un poco de él. Y la técnica antigua era con este instrumento, que la verdad no sé cómo se llama en español, pero que en el fondo se engancha el septum en esto. Normalmente se usa el de tres puntas,
y como que se cuelga el septum de ahí, se puede jalar un poco y con el bisturí ahí se puede hacer el primer corte y muchas veces se usa una especie de bisturí curvo para poder con la punta igual hacer un corte más controlado. Esos serían como los detalles internos, por lo menos que aquí se usan en Göttingen. Estas son las imágenes operatorias. En este caso es un eco transtorácico. Y si bien el septum en la parte media todavía se ve algo engrosado, aquí en el outflow tract está ya aumentado por lo menos el espacio y la válvula mitral ahí se ve de por lo menos morfología normal y aquí en el Doppler lamentablemente no está sobre la válvula mitral, pero clínicamente igual la paciente ahí sus síntomas disminuyeron. Esta es la descripción de la ecografía postoperatoria. Aquí se hace antes del alta de la paciente y después en 3 meses normalmente. Y aquí sale que de función no había problemas. Bueno, antes de la cirugía tampoco había tenido problemas. El lado derecho se continúa normal. La válvula tiene ahí todavía una velocidad media, digamos, de 2,84 metros por segundo, sin signo de insuficiencia. La válvula mitral aún con una insuficiencia mitral leve. Y lamentablemente lo busqué, pero no pude encontrar, no hicieron una medida del gradiente sobre el LVT. Así que ese sería mi caso y quizás se puede fomentar algunas preguntas, dudas y la discusión quizás que si se hubiese hecho algo diferente en esta paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy buena la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda, quieren agregar algún comentario, si hubieran hecho algo distinto. Eduardo, ¿algo que quieras comentar? No, nada, muy bien. Solo, no, la asociación de, digamos, estenosis aórtica y miocardiopatía hipertrófica. Esta paciente claramente tiene una miocardiopatía hipertrófica. No sé si mencionaste algo de estudio genético o no, pero bueno, el fenotipo para mí es de muy de miocardiopatía hipertrófica sarcomérica y entonces probablemente esta paciente ha tenido obstrucción al tracto de salida durante muchos años de su vida y en parte puede ser, mi teoría es que en parte esta obstrucción, esta turbulencia, igual que la que vemos en las membranas subaórticas discretas de los niños pequeños, va alterando la válvula aórtica, va alterándola, y tienes esta ecografía preoperatoria con una válvula aórtica que está engrosada o fibrocalcificada, ¿no? Retraída incluso. Y a veces incluso les cuesta a los cardiólogos distinguir entre lo que es obstrucción fija de la propia válvula y la obstrucción dinámica subvalvular. Pero bueno, es verdad que hay que hacerla, ¿no? El recambio de la válvula y la miectomía septal. Pero tenía un poco de SAM en la eco posoperatoria, pero no me ha parecido ver insuficiencia mitral significante ni gran turbulencia en las imágenes que has enseñado. O sea que seguro que está bien. Tiene pinta de estar bien. O sea que Bueno, felicidades. muy bien. Bueno, estuvo muy interesante. Quiero agradecerles especialmente a Edward y al doctor Santander por compartir su tiempo y experiencia con nosotros y a todo el resto de los asistentes. Estamos muy conformes. Se conectó mucha gente de varias partes del mundo, no solo de Sudamérica, lo que está bastante bueno para la sociedad. Así que bueno, agradecerles a todos y próximamente nos veremos en otros webinars. Muchas gracias. Gracias.